Hola, bienvenidos nuevamente. En este eje número 4 vamos a ver los siguientes temas: contadores, sumadores, máximos, mínimos y banderas, que suman herramientas a nuestra caja de herramientas para poder empezar a programar. Todos estos temas tienen en común que se trabajan con conjuntos de datos, es decir, si nosotros tenemos un grupo de datos, podemos contar cuántos son, podemos sumar cuando necesitamos hacer una acumulación, podemos encontrar cuál es el valor mayor, el menor, o saber si alguna situación se dio o no se dio en el conjunto. Este es el objetivo de agrupar estos temas dentro de este eje. Vamos a empezar con el contador. El contador me va a permitir, como la palabra lo dice, contar elementos, ya sea con una condición o simplemente contar. Hay situaciones donde tenemos un conjunto de datos, pero no sabemos cuántos son. En este caso, podemos utilizar un contador simple para poder saber cuántos datos se están procesando. Este es el caso cuando utilizamos una estructura iterativa mientras, fin mientras. El típico enunciado que dice se posee información, por ejemplo, de las ventas realizadas en un comercio, pero no sabemos cuántas ventas son. Y luego me puede decir el enunciado: el ingreso de información termina con una venta igual a 0. Entonces, acá tengo pistas de cómo tengo que hacer este ingreso a través de una iteración mientras, fin mientras, y que voy a terminar el ingreso cuando ingrese un importe igual a 0. Ahora bien, ¿cómo interviene el contador? Si yo no sé la cantidad de importes que tengo para procesar, puedo utilizar simplemente un contador dentro del ciclo, de manera que cada vez que ingrese al ciclo se incremente en uno más. En este punto tenemos que hablar de cómo se forma un contador. Un contador se forma con una variable contador, le asigno la misma variable contador más 1. ¿Qué es lo que tiene en particular esta acción de asignación? Existe una variable que es la encargada de contar, que debe ser inicializada con un valor 0, de manera que cuando ingrese al ciclo se incrementa en 1 la primera vez, cuando vuelve a ingresar al ciclo se incrementa en 1 más y ya vamos a tener un valor 2 en el contador, cuando vuelva a ingresar tendremos un valor 3 y así hasta que terminemos el ingreso de información. Cuando termina la acción iterativa, vamos a tener información en este contador y me va a decir la cantidad de veces que se entró al ciclo. Vemos en esta pizarra cómo se utiliza este mecanismo de conteo. Primero tenemos que declarar una variable de tipo entero que va a ser el contador, y va a ser de tipo entero porque siempre se incrementa en 1. Luego tenemos la inicialización en 0, que sería el valor que toma el contador antes de empezar el proceso de conteo. Luego, en la iteración, vamos a tener el proceso de conteo del contador incrementándolo en 1 y dijimos que cada vez que entra al ciclo iterativo se incrementa en 1. Cuando salimos del ciclo iterativo, vamos a tener el conteo en esta variable contador. El cuarto y último momento va a ser el uso, que puede ser simplemente una escritura o puede ser que usemos esta información para poder hacer un nuevo cálculo. Veamos ahora el concepto de sumador. Como el nombre lo indica, me va a permitir sumar, me va a permitir agregar un valor a una variable que va a ir acumulando este valor de manera que al terminar de procesar la información tenga ese valor acumulado. ¿Cuál es la diferencia que tiene respecto del contador? Con el contador dijimos que el incremento siempre era en 1. Ahora, cuando utilizamos un sumador, el incremento va a ser un valor que viene dado por una variable. Retomando el ejemplo del ingreso de ventas de un comercio, me gustaría saber cuál es el total de ventas realizadas en importe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, declarar el sumador como una variable real en este caso, porque lo que va a acumular son importes de venta. Segundo, voy a tener que inicializar una vez el sumador en 0, de manera que cuando empiece a acumular esté limpio y pueda ir acumulando los distintos importes. Tercero,
procesar este sumador, es decir, ir acumulando un valor en esta variable y cuando termino el proceso, por último, lo voy a usar, ya sea que lo tenga que mostrar o utilizar en un cálculo o en otro proceso. Nuevamente vemos un esquema muy parecido al del contador. Tenemos la declaración, la inicialización, el proceso y el uso. Vuelvo a repetir que la diferencia está en que lo que se le suma es una variable, un valor que varía. Continuando con el procesamiento de información de valores de un conjunto, nos puede interesar saber cuál es el mayor valor de ese conjunto. En este caso, tendremos que generar un algoritmo que nos permita calcular el valor máximo. Para poder calcular el valor máximo, tenemos que tener conocimiento de cuáles son todos los valores posibles que pueden tomar los distintos elementos, de manera que antes de empezar el proceso de cálculo del máximo tengamos un referente como valor máximo que sea distinto y el más chico de todos los posibles valores de un conjunto. Es por eso que generalmente al máximo se lo inicializa con un valor 0. Como el valor inicial de este máximo es 0, cualquier otro valor del conjunto va a ser mayor que este valor inicial. En ese caso, luego de inicializado el máximo con un valor 0, comenzamos el procesamiento de la información, es decir, vamos a leer todos los valores de este conjunto y vamos a empezar a preguntar en esta iteración que implica la lectura, el ingreso de la información, vamos a preguntar si el valor que tengo leído en este momento supera el máximo, si es mayor que el máximo. La primera vez lo va a superar porque recuerden que hemos inicializado el máximo con un valor 0. Por lo tanto, el nuevo valor siempre va a ser mayor que 0 y en ese caso se va a actualizar el máximo. En las sucesivas pasadas, en este cuerpo del ciclo iterativo, volvemos a leer el valor del cual queremos encontrar el máximo y seguimos preguntando si es mayor al máximo existente. Cuando sea así, cuando este valor supera el máximo existente, se va a actualizar nuevamente el máximo y vamos a seguir la iteración. Una vez que terminamos la iteración, vamos a tener en esta variable máximo el mayor valor del conjunto. Veamos en esta pizarra cuál sería la secuencia en el uso de este máximo, cómo lo vamos a utilizar, cuál va a ser la mecánica. Primero lo vamos a declarar, segundo lo vamos a inicializar. Dijimos que el valor inicial va a ser 0 o en todo caso va a ser un valor mucho menor o ridículamente menor que todos los valores del conjunto. Luego comienza el proceso. Recordemos que estamos procesando conjuntos de datos, por lo tanto necesitamos una estructura de control que sea iterativa. Y en este cuerpo del ciclo vamos a ir preguntando si el valor que tenemos supera el máximo para poder hacer la actualización. Por último, cuando salimos de este ciclo iterativo, vamos a hacer uso de este máximo. Lo podemos mostrar, lo vamos a poder comparar con algún otro valor o hacer otro proceso que necesitemos. Veamos ahora el cálculo del mínimo. De la misma manera que encontrábamos un valor mayor o máximo en un conjunto de datos, también podemos encontrar el menor valor o mínimo en un conjunto de datos. La mecánica para encontrar el valor mínimo de un conjunto es declarar la variable mínimo en el ambiente, luego inicializar la variable mínimo, pero en este caso no con el valor 0 como lo hicimos con el cálculo del máximo, sino con un valor extremadamente grande, un valor que sea el mayor del conjunto o que inclusive sea mucho mayor que cualquier otro valor de ese conjunto de datos con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, generalmente decimos que a mínimo al principio lo inicializamos, por ejemplo, con el valor 10.000 o 1.000.000 o con un número muy grande, de manera que cuando comencemos a procesar la información y comparar por primera vez con este mínimo, cualquier valor del conjunto que estamos trabajando sea menor que este primer mínimo asignado o inicializado. Luego
hacemos el procesamiento de información, que es donde vamos a preguntar si un valor del cual queremos encontrar el mínimo es menor que el mínimo actual, y en ese caso, de ser más chico, vamos a actualizar la variable mínimo. La siguiente pasada en el ciclo vamos a preguntar nuevamente si el valor actual a comparar es menor que el mínimo y vamos a actualizar el mínimo, y así hasta terminar de procesar la información. De esta manera, cuando terminamos el ciclo iterativo, vamos a tener en la variable mínimo el menor valor del conjunto. Por lo tanto, los pasos que deberemos seguir para poder calcular un mínimo será declarar una variable que va a tener que ser del mismo tipo del dato con el que estoy comparando. Es decir, si estoy comparando edades, que voy a considerar como un tipo entero, el mínimo para poder guardar una edad también deberá ser entero. Si estoy comparando importes, que son números reales, el mínimo deberá ser de tipo real. El siguiente paso será darle un valor inicial, que dijimos que va a ser un valor extremadamente grande y fuera del conjunto de los valores que voy a manejar. Luego va a ser procesado este mínimo en un ciclo iterativo para poder ir comparando todos los valores que voy ingresando, de manera que si existe algún valor que sea más chico que el mínimo de referencia, el mínimo se actualiza y ahora tenemos un nuevo mínimo. Una vez que salimos del cuerpo iterativo, usamos ese mínimo para hacer algún cálculo o para simplemente mostrarlo. Ahora le toca el turno al concepto de bandera. ¿Qué es una bandera? La bandera lo tengo que entender como un indicador de que alguna situación sucedió o no sucedió. Un ejemplo, si tengo un conjunto de valores y quiero saber si en ese conjunto existe algún valor que sea negativo, puedo usar una bandera. Voy a inicializar este indicador, esta variable bandera, con un valor falso. Luego voy a procesar la información, es decir, empiezo a leer los valores que tengo y preguntar si el valor que estoy leyendo es menor que 0. Si es menor que 0, entonces voy a cambiar a verdadero la bandera, es decir, que ahí sucedió lo que yo estaba buscando, que algún valor ingresado es negativo. ¿Qué puede suceder? Que en el conjunto de datos existan varios valores negativos. Entonces, cada vez que se encuentre con un valor negativo, esta bandera se va a poner en verdadero. Cuando termino de procesar el conjunto de datos, salgo del ciclo y el siguiente paso deberá ser preguntar cuál es el estado actual de la bandera. Recordemos que al principio colocamos la bandera con el valor falso. Si durante el ciclo hubo algún cambio, esta bandera cambia su valor a verdadero. Salgo de la iteración y no estoy seguro si el valor cambió o no cambió, si sigue con el valor original o en algún momento sucedió que cambió al valor verdadero. Por eso debo preguntar si la bandera es igual a verdadero, entonces hacer alguna otra acción, para la cual yo implementé este mecanismo de bandera. En este eje hemos visto cómo usar el contador, sumador, máximos, mínimos y banderas, y hemos analizado los distintos momentos que tenemos para poder trabajar con estos componentes. Entonces tenemos un momento de inicialización. En el caso del contador lo vamos a poner en 0. En el caso del sumador también. En el caso del máximo le vamos a dar un valor inicial de 0. Y en el caso del mínimo le vamos a dar un valor inicial muy alto. Y por último, en el caso de la bandera lo vamos a poner en false. Pero siempre existe este momento de inicialización. Por otro lado, cuando ya entramos al proceso de iteración, encontramos que el contador incrementa en 1, el sumador incrementa en un valor aportado por una variable. En el caso del mínimo y del máximo se van a actualizar si se cumple la condición de que los valores que en ese momento tenemos sean mayores al máximo o menores al mínimo, y en el caso de la bandera, si se cumple o no una condición, va a cambiar el valor a verdadero.
Ahí estaría el proceso. Y por último tenemos el uso. Es decir, una vez que hemos terminado de procesar la información, que hemos salido del ciclo iterativo, vamos a darle un uso a esto. En el caso de los contadores y sumadores los podemos mostrar simplemente o utilizarlos para hacer algún cálculo u otro proceso. En el caso de la bandera, vamos a tener que preguntar en qué estado quedó la bandera. Si sigue con el valor falso inicial o si cambió a verdadero. Por lo tanto, siempre debemos preguntar si esa bandera está en verdadero. También hemos visto en el eje anterior, en el eje 3, las estructuras iterativas. Anteriormente habíamos visto que las estructuras iterativas se podían anidar. Una estructura iterativa básicamente tiene un cuerpo del ciclo que repite ya sea n cantidad de veces o hasta que se cumpla una condición. Ahora, si este cuerpo del ciclo lo reemplazamos por otra estructura iterativa, nos va a quedar un esquema de esta manera. Una iteración dentro de otra iteración. Ahora, la pregunta es, dada esta iteración y adentro otra iteración, ¿de qué manera podemos usar lo que hemos aprendido en este eje? Contador, sumador, máximo, mínimos y bandera. Para poder entender cómo trabaja el concepto de contador, sumador y todo lo que hemos visto en estructuras iterativas anidadas, les propongo que analicemos un ejercicio. Les leo el enunciado. Se posee información de las personas que asisten a vacunarse en los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Los datos son nombre y edad. El ingreso de información termina con nombre igual a fin. Se desea conocer, primero, la cantidad total de vacunados por cada departamento y segundo, la cantidad total de vacunados en la provincia. Veamos cómo sería una posible solución usando este algoritmo. Tenemos una estructura para, fin para, de los 19 departamentos de la provincia, es decir, que todo lo que se procesa como cuerpo de esta iteración va a ser para la provincia, el total de la provincia. Ahora, por cada uno de los departamentos yo no sé qué cantidad de información tengo, entonces lo que sí me dice el enunciado es que el nombre igual a fin hace que termine el ciclo mientras, fin mientras. Por lo tanto, este ciclo va a procesar cada uno de los departamentos. Por otro lado, nos pide que digamos la cantidad de vacunados que hay por cada uno de los departamentos. Entonces analicemos cómo sería el cálculo de contador para el departamento. Tenemos un momento de inicialización de ese contador que estaría dado por esta asignación. Tenemos un momento de proceso de ese contador que estaría dado por esa otra asignación. Y tenemos un momento de uso de ese contador que está dado por esta otra asignación. En este caso, el contador lo utilizamos para ir sumando o acumulando ese total que en este momento tenemos contado a un sumador que va a llevar la cantidad total para la provincia. Para el proceso del sumador, usado para calcular el total de vacunados en la provincia, tenemos el primer momento para inicializar el contador, luego tenemos el momento de proceso del contador donde le vamos sumando el total contado por el departamento que acabamos de procesar y por último el uso, que simplemente consiste en mostrar lo que se sumó. Si analizamos cómo es este mecanismo, vamos a llegar a este patrón de comportamiento donde decimos que hay inicializaciones generales, que será el caso del sumador, que es el que lleva la sumatoria de todos los vacunados de la provincia, y se va a mostrar ese total después del proceso. Y el proceso, que es por cada uno de los departamentos, lleva un contador que va a contar cada vez que ingresa al ciclo iterativo para poder registrar una persona vacunada. Y se va a usar inmediatamente después que termina de procesar el departamento,
simplemente mostrándolo, y luego va a repetir el ciclo para el siguiente departamento. Como conclusión, podemos decir que podemos acoplar todo el conocimiento que nosotros ya venimos obteniendo a través de los ejes anteriores en este eje 4, donde agregamos los temas de contador, sumador, máximo, mínimo y bandera, y lo complejizamos con estructuras iterativas anidadas.